Buenos días, familia. Muchas gracias, pastora. Que el día de hoy el nombre de Cristo sea exaltado y reflejado en la vida de cada una de nosotras. Familia, estaba orando. Últimamente he estado leyendo acerca de los reyes y quiero abrir mi corazón. Sinceramente, ha existido como dolor en mi corazón porque yo por más que he leído, digo, Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué la gente, por qué los reyes son infieles? Pero el Señor ha alentado mi espíritu y mi alma al enseñarme acerca de los oficios que tenemos como iglesia dentro del cuerpo del Señor y para el pueblo, para Puebla, para México. Y mientras yo leía Reyes, el Señor me hablaba acerca de un grupo de personas que son los levitas. Y mientras yo investigaba y porque tenía como esa expectación y esa duda de quiénes son los levitas. Y quiero decirte que los levitas ayudaban a los sacerdotes como a servir a la casa del Señor. Los levitas eran encargados de la adoración, los levitas cuidaban el atrio y algo muy impactante hacia mi corazón es que los levitas no poseían tierras. En Josué 13:33 las invito a ir conmigo. Josué 13:33 dice, sin embargo, Moisés no dio ninguna porción de tierra a la tribu de Leví, porque el Señor, Dios de Israel, había prometido que él mismo sería su porción. Y yo cuando lo leí dije, qué impactante, porque muchas veces como hijos de Dios, como cuerpo, decimos, ¿por qué esta persona puede tener algo y yo no? Pero mientras yo leí esta porción, yo dije, wow, cómo los levitas realmente tomaron que Dios iba a ser su porción, que ellos no necesitaban una tierra porque su tierra y su herencia era Dios. Y cuando yo estaba leyendo esto, yo decía, Cristo, tú eres mi herencia, verte cara a cara es mi herencia. Y es lo que justamente adorábamos hace un momento, que esa expectación de ver a Cristo Jesús yo te quiero preguntar a ti, mujer, que al ver que todos reciben su tierra, Jesús te es suficiente, verdaderamente Cristo satisface tu corazón, Cristo satisface tu alma, Cristo satisface tu espíritu, así como los levitas. Realmente existe este anhelo de parte del cuerpo de Cristo de decir, Señor, tú eres mi porción, tú eres aquel que ha sido prometido. Me encanta porque Apocalipsis es la revelación de Cristo que Dios nos da a la iglesia. Y cuando pasamos por tribulación, yo anoté esto, todo es derribado frente a la esperanza de ver a Cristo Jesús. Y yo me imagino que los levitas justamente pensaban esto, yo no necesito la tierra porque mi esperanza es Dios, porque mi herencia es Dios. Y como mujeres creo que hay un llamado de parte de Dios de que nuestra herencia, que nuestra porción de tierra sea Cristo Jesús, sea verlo cara a cara y que no importa lo que pase, no importa lo que cueste, la herencia de la iglesia, la herencia de mujeres esforzadas es Cristo Jesús. Y ahora vamos a leer Primera de Reyes 12:25. Les voy a dar un pequeño contexto. Como les conté, habla acerca de los reyes y aquí vamos a hablar acerca de dos. Es Roboam, que es hijo de Salomón, y Jeroboam. Para esto, Dios divide la tierra y Roboam solamente puede reinar sobre Judá y Jeroboam sobre la tierra restante. Entonces, Dios es el que está orquestando todo esto. Desde un principio, aquel que es el que está manejando todo es Dios. Y vamos a leer Primera de Reyes 12:25. Hablamos sobre Jeroboam. Dice, Jeroboam fortificó la ciudad de Siquem en la región montañosa de Efraín, la que llegó a ser su capital. Tiempo después, también fortificó la ciudad de Piniel. Jeroboam pensó, si no tengo cuidado, el reino volverá a la dinastía de David. Cuando este pueblo vaya a Jerusalén para ofrecer sacrificios en el templo del Señor, ellos volverán a ser leales al rey Roboam de Judá, y a mí me matarán, y a él lo nombrarán rey en mi lugar. Entonces, siguiendo la recomendación de sus consejeros, el rey hizo 2 becerros de oro. Después dijo a la gente, para ustedes es muy complicado ir hasta Jerusalén a adorar.
Miren, israelitas, estos son los dioses que los sacaron de Egipto. Jeroboam colocó uno de los ídolos con forma de becerro y al otro lo puso en Dan, es decir, en ambos extremos de su reino. Esto llegó a ser un gran pecado porque la gente rendía culto a ídolos y viajaba hasta Dan, al norte, para rendir culto al becerro que estaba allí. Y cuando yo estaba leyendo esto, el Señor hablaba a mi corazón y me decía, Alicia, Jeroboam está enamorado del poder, porque como contexto familiar, a Jeroboam Dios ya le había dicho, ok, Jeroboam, yo te voy a poner a reinar a ti, pero tienes que seguir mis mandamientos. Pero Jeroboam se enamoró del poder y tuvo miedo de que el pueblo apoyara a Roboam, porque dijo, ok, como van a ir a adorar hacia donde él está, ¿qué es lo que voy a hacer? Ah, ok, voy a ofrecerle a Israel dos becerros, le voy a ofrecer ídolos. Y algo que el Señor hablaba mucho a mi corazón es que imaginemos que Jeroboam es Satanás y está explicando hacia nosotras como mujeres, hacia nosotros como iglesia, diciéndote, ¿qué te parece? Es muy complicado viajar hasta Judá, es muy complicado. Te da pretextos. Sutilmente, Satanás nos da pretextos y nos dice, es muy complicado conectarte a la reunión, es muy complicado ir los domingos. Y después miente mostrando dioses que según lo sacaron de Egipto. Satanás, como sabemos, el padre de la mentira, diciéndonos, Israel, si al fin y al cabo quieres adorar a alguien, aquí te doy a dos ídolos para que tú los adores. Después de esto, lo que hace Jeroboam es consagrar sacerdotes y me impresiona porque lo que hace Dios siempre es crear. Dios es un Dios creador y Dios nace en el corazón consagrar sacerdotes, consagrar levitas. ¿Y qué es lo que hace Satanás como Jeroboam? Es un copiador, totalmente copia todo lo que Dios hace y dice, ok, si Dios lo hace, pues ahora yo también voy a consagrar mis propios sacerdotes. Y después de esto, Dios siempre ponía pautas, ponía fechas de que en esta fecha se va a celebrar esto. Y lo que hace Jeroboam es decir, yo también voy a hacer mi propio festival a mis propios ídolos. Y no solo eso, sino que también vamos a ofrecer sacrificios y vamos a quemar incienso. Y me impactaba mucho porque aún así, de que Jeroboam lo que no quería es que viajaran. Y la mentira que Jeroboam puso en el corazón de los israelitas fue, es muy complicado que tú viajes. Pero al fin y al cabo la palabra dice que ellos viajaban hasta Dan. O sea, de que tenían que viajar, tenían que viajar. De que tenían que moverse y trasladarse, lo tenían que hacer. Pero nosotras como mujeres, entonces, ¿a dónde estamos trasladando nuestro corazón? ¿Qué viaje estamos dispuestas a atravesar? Y es lo que Satanás nos tienta todos los días. Decir, es muy complicado tener tu tiempo de devoción, es muy complicado alabar al Señor, mejor ten un tiempo para hacer otras cosas. Y entonces nuestro corazón está siendo desviado y estamos viajando hacia otro lugar. Entonces, aquí podemos ver dos cosas, la mentira y la imitación que Satanás está poniendo a través de Jeroboam, a través del temor de Jeroboam, y que se le olvida totalmente lo que Dios ya había dicho de él. Ah, ahora vamos a ver Segunda de Crónicas 11, 5 al 17. Algo que me encanta de la Biblia es de que yo no había podido experimentar el leer Reyes y también Crónicas, y me encanta porque se complementan, es como si hicieran zoom en cada historia. Entonces las invito a leer Reyes y también Segunda de Crónicas. ¿Ok? Vamos a leer Segunda de Crónicas 11 del 5 al 17. Dice Roboam, mientras Jeroboam está reinando, como les dije, hay dos partes de territorio. Jeroboam reina en la mayoría y Roboam reina sobre Judá nada más. Entonces, ¿qué es lo que hace Roboam? Mientras Jeroboam está creando ídolos, mientras Jeroboam está levantando falsas cosas en el corazón de los israelitas, lo que hace Roboam es que él también fortificó ciudades, él también reforzó sus defensas, él también almacenó provisiones y sobre todo es que él volvió al corazón de Dios. ¿Y qué es lo que hizo? Él siguió con un corazón bueno, no siguió porque ya había pecado, pero lo que hizo Roboam
es que fue fiel en la adoración a Dios. Él seguía adorando a Dios. Por lo tanto, vamos a leer Segunda de Crónicas 11:13. Dice, todos los sacerdotes y levitas que vivían en las tribus del norte de Israel, o sea, que vivían con Jeroboam, se aliaron con Roboam. Es como si, yo sé que los nombres están medio confusos, pero entonces vamos a verlo así, Jeroboam es el malo en la historia, Roboam es el bueno. ¿Qué es lo que hace la gente? Que la gente se alía con Roboam. Entonces dice, los levitas incluso abandonaron sus pastizales y sus propiedades y se trasladaron a Judá y a Jerusalén, porque Jeroboam y sus hijos no les permitían servir al Señor como sacerdotes. Y aquí nos vamos a detener en este versículo. Los levitas, así como lo leímos hace un momento con Josué, fueron y anteriormente fueron consagrados delante del Señor para cumplir eso dentro del cuerpo de Cristo. Y nosotras como mujeres hemos sido, como hijas de Dios, hemos sido consagradas para cumplir un propósito en el corazón y en el plan de Dios. Hemos sido consagradas para guardarnos en santidad, hemos sido consagradas para incluso ser de esa generación que se aviva y que espera el regreso de Cristo Jesús, pero cada una de nosotras tenemos un propósito tanto congregacional como específico. Y me encanta porque cuando Dios consagró a los levitas en Josué, ya habían pasado muchas generaciones hasta este punto, pero el llamado que Dios les había hecho seguía permaneciendo, de tal forma que los levitas abandonaron sus pastizales. Y eso cuando yo lo leía, Dios hablaba mucho a mi corazón de que eso me llamaba, de que la identidad se pasaba de generación en generación y que la responsabilidad también se pasaba de generación a generación. Y tal vez como mujeres, algunas son madres, otras pues no somos, pero servimos dentro de la iglesia y servimos hacia generaciones. Y nuestro llamado es ser parte de esos levitas que toman la herencia que es Dios, que toman la herencia que es Cristo Jesús y la permean hacia los demás. No solamente la vivimos por momentos o por temporadas, sino que vivimos constantemente bajo la identidad y bajo el propósito que lo permeamos a nuestras generaciones. Y no solamente generaciones carnales, sino también generaciones espirituales. Y es algo que podemos ver que Dios está hablando a la iglesia como cuerpo de Cristo a través del discipulado, a través de los grupos conexión. Es realmente tomar tu identidad como levita, tomar tu identidad como hijo, tomar tu identidad como sacerdote y poder permearlo de tal forma que pueden pasar 1000 generaciones, pero siempre va a ser el mismo propósito y el mismo objetivo, que es Cristo es nuestra herencia. Cristo es nuestra tierra, Cristo es nuestra esperanza. Y me encanta porque aquí dice que los levitas no les importó abandonar sus pastizales, no les importó abandonar sus propiedades. Y es como lo que dice todo lo de la Biblia, todo lo demás no vale nada comparado con el valor de conocer a Cristo Jesús. Y yo podía ver que ellos decían, todo lo demás no vale nada comparado con cumplir a lo que yo he sido consagrado, que es ser un levita, que es ser un adorador, como les mencionaba desde el principio, que es ser un adorador, que es ser un servidor. Y ellos se trasladaron a Judá porque Jeroboam no les permitía servir como sacerdotes. Y muchas veces Satanás, al transformar nuestro llamado y al mentirnos y decirnos, no viajes por el lado izquierdo, mejor este está más padre, ve por este, pero ellos tenían entendimiento y nosotras como mujeres necesitamos ser mujeres que entendemos en dónde estamos paradas, que entendemos quién es nuestro padre, que entendemos quién es nuestro esposo y nos trasladamos hacia donde Cristo va. Nosotras seguimos al Cordero hasta donde fuera. Entonces, pero no solamente es esto, así como les digo que la generación de Josué de levitas permeó a esta generación de levitas para poder abandonar todo, también estos levitas permearon a la gente en general, porque la palabra de Dios después dice, mmm,
En el versículo 16, segunda de Crónicas 11:16, dice, de todas las tribus de Israel, los que querían adorar de corazón al Señor, Dios de Israel, siguieron a los levitas a Jerusalén, donde podían ofrecer sacrificios al Señor, Dios de sus antepasados. Y me encanta, porque no solamente los levitas fueron los que dijeron, no vamos a aceptar lo que Jeroboam está haciendo, sino que la pasión y la santidad que tenían los levitas llevó a que las demás generaciones fueran levitas o fueran o fueran solamente parte del pueblo de Israel, lo siguieran. O sea, es como cuando nosotros podemos ver a Cristo dando absolutamente todo por nosotros, y es cuando nuestro corazón es conmovido y decir, yo también doy todo por ti. Y es lo mismo que pasó con los levitas. Los levitas dijeron, dejamos todo, y el pueblo de Israel que querían adorar, y es lo que dice aquí, todos los que querían adorar de corazón al Señor, todo aquel que quería adorar al Señor, vieron el ejemplo de los levitas y dijeron, yo también. Y nosotras como mujeres, si tienes hijos carnales, hijos espirituales, si llevas un grupo conexión, si estás discipulando a alguien, que nuestro corazón como mujeres sea tan transparente y tan apasionado, guardado en santidad por Cristo, que invite a los otros a decir, yo también estoy dispuesto a pagar el precio. Y no es porque nosotras seamos las mejores mujeres, sino porque nosotras somos como esos levitas, que sabemos quién es nuestra herencia, que sabemos quién es nuestra tierra, quién es nuestra promesa, que es Cristo Jesús. Y después de esto, ¿por qué se atrevieron a irse los levitas? Porque entendieron que su verdadero llamado era lo que decía Josué 13:13, que Cristo era su herencia. Y yo me imagino que ellos decían, aquí no tengo nada que perder, porque Dios es mi herencia. Y cuando nosotros realmente amamos y conocemos el sacrificio que Cristo hizo por nosotros, el amor que Dios como papá tiene por nosotros, la paciencia y la ternura que el Espíritu Santo refleja hacia nosotros, yo creo que cada una de nosotras vamos a decir, aquí no tengo nada que perder, porque Dios es mi herencia. Y es lo mismo que los levitas hicieron. Por eso se atrevieron a abandonar sus pastizales, a abandonar sus propiedades y a trasladarse. Esto significa, el trasladarse significa movimiento, significa valor, significa actitud. Muchas veces decimos, ok, Dios, yo quiero hacerlo, pero se queda nada más en el querer. Pero el día de hoy oro porque seamos mujeres que queremos y que hacemos, que dejamos nuestros pastizales y que lo hacemos con entendimiento y con dirección, que nos aliamos no al plan de Roboam, sino, o sea, de como pueblo, sino que nos aliamos al plan de Dios a través de oración, a través de una vida de intimidad, a través de ser adoradores en espíritu y en verdad, como dice la palabra. Y algo que impacta mucho mi corazón es que este versículo dice, en Juan 4:23-24, dice, el Padre busca personas que lo adoren de esa manera. Y yo me imagino a Dios como papá en un corazón lleno de amor, de misericordia, pero también lleno de búsqueda. ¿Qué personas, a qué mujeres está buscando que lo adoren en espíritu y en verdad? Nosotras seremos esas mujeres que se levantan en fe y dicen, Señor, ya no busques más porque aquí hay un grupo de mujeres que te adoran en espíritu y en verdad, dispuestas a dejar sus pastizales, dispuestos a dejar sus propiedades, a moverse en fe, en entendimiento de nuestro llamado e ir buscando tu corazón, e ir buscando nuestra herencia. Y algo que me impresiona mucho es el Salmo 89:15. Lo vamos a leer en la NTV y en la Reina Valera. Salmo 89:15. En la NTV dice, felices son los que oyen el alegre llamado a la adoración, porque caminarán a la luz de tu presencia. Y aquí dice, felices son los que oyen. Necesitamos como mujeres sensibilidad de nuestros sentidos espirituales para poder escuchar el alegre llamado a la adoración.
Cuando Dios crea al hombre es para que nosotros lo adoremos. Cuando el libro de Apocalipsis, mientras habla todo el tiempo, yo puedo ver una iglesia que lo adora todo el tiempo, que no importa lo que pase, hay adoración continua, que no importa lo que cueste, hay adoración continua. Y yo creo que el día de hoy el Señor nos está llamando como mujeres con una trompeta a que nos levantemos en una adoración y caminemos a la luz de su presencia. Y a través de eso necesitamos sensibilidad y una conexión con el Espíritu Santo de día y de noche. Lo veíamos en nuestros grupos conexión. Una cosa es comunión y otra cosa es intimidad. Y imagínense si somos aquellas mujeres que conectamos la comunión y la intimidad constante y vamos a ser sensibles a la voz del Espíritu Santo para oír constantemente el alegre llamado a la adoración. Hay un gozo inexplicable en la adoración, porque nuestro espíritu se conecta con el Espíritu Santo y porque como hijas de Dios tomamos nuestro lugar como levitas para adorar y para servir, como sacerdotes para ofrecer sacrificio agradable al Señor. Pero como les dije, dice, caminarán a la luz. Significa activación y movimiento. Como mujeres tenemos que escuchar y activarnos. Y el día de hoy yo oro para que como mujeres escuchemos la invitación de parte de Dios y nos activemos en fe, en compromiso y en amor. Y en la Reina Valera dice, bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Y aquí en la palabra sabe, Dios me hablaba de que es necesario que oremos, que clamemos, porque el Espíritu Santo derrame sabiduría. Queremos ministrar el corazón de Dios con sabiduría, no solamente hacerlo por hacerlo, sino que realmente podamos ofrecer sacrificios con sabiduría, con entendimiento, con entrega, y seremos un pueblo lleno de mujeres como cuerpo de Cristo, bienaventurados, felices, porque estamos caminando a la luz de su presencia, pero con entendimiento y con sabiduría. Ahora vamos a ver Mateo 20:28. Dice, pues ni aun el Hijo del Hombre vino que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate a muchos. Aquí, como lo mencionaba desde un inicio, los levitas eran servidores juntamente con los sacerdotes y nosotras como mujeres estamos llamados a ser servidoras en la adoración, pero también servidoras en el cuerpo de Cristo. Si no tienes un grupo conexión, te animamos a que puedas servir en uno, que puedas servir en un ministerio, lo que sea, pero sirve con un corazón de adoración. Y adoración no solamente es alabanza, sino podemos ser adoradoras en espíritu y en verdad en nuestros pensamientos, ser adoradoras en espíritu y en verdad con lo que decimos, con lo que entregamos y hacia dónde caminamos. Porque yo me imagino que los levitas, mientras abandonaban sus pastizales, tenían un corazón de adorador que entregaba todo y que no importaba lo que pasara, ellos lo hacían. Y es lo que me encanta también de Apocalipsis 12:11, que dice, no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. Y yo creo que los levitas no amaron tanto los pastizales, no amaron tanto la comodidad, no amaron tanto el lugar físico como para tenerle miedo a perderlo. Y el día de hoy lloro porque seamos mujeres que no amamos tanto el mundo, que no amamos tanto incluso el sacrificio como para tenerle miedo a la entrega, que seamos mujeres que entregamos todo y que no tememos a nada, y que podamos ser esos levitas que entregan absolutamente su corazón, su mente y que adoran en espíritu y en verdad al Padre, y que realmente nos sepamos conocedoras de que Dios está buscando. Ahora como nosotras, que sabemos que Dios está buscando a esos adoradores, estamos dispuestas, perdón, a ser esas levitas que dejan todo, que ahora que ya escucharon el llamado a la adoración, a una vida de devoción, estamos dispuestas a dejarlo todo, a seguir ese llamado de gozo, a seguir ese llamado de obediencia. Y eso significa una entrega total como los levitas. Y me encanta porque al final de este capítulo, bueno, de este pasaje,
en Segunda de Crónicas 11:17, dice: esto fortaleció el reino de Judá, y durante 3 años apoyaron a Roboam. Y yo me imagino que la adoración como mujeres, en espíritu y en verdad, va a fortalecer casas, va a fortalecer comunidades, va a fortalecer ciudades, va a fortalecer incluso la red Verdad y Vida, por mujeres entendidas que dejan todo y que adoran en espíritu y en verdad. Y no solamente un domingo, sino que adoramos en espíritu y en verdad en nuestro trabajo, en nuestro hogar, o sea, realmente entregando todo por Cristo. Adoramos en espíritu y en verdad. ¿Y qué cosas vamos a fortalecer? Como mujeres estamos llamadas a fortalecer el cuerpo de Cristo con nuestro servicio, a fortalecer el cuerpo de Cristo con nuestra adoración y con nuestra entrega. Entonces, mujeres, también en Segunda de Crónicas 13, para finalizar, también habla, es otra historia, pero habla también que los sacerdotes y que los levitas entregan cosas. Dice, aquí dice, en Segunda de Crónicas 13:11. Ellos presentan ofrendas quemadas e incienso aromático al Señor cada mañana y cada tarde. Colocan el pan de la presencia en la mesa sagrada y encienden cada noche el candelabro de oro. Nosotras como mujeres, como levitas y como sacerdotes, somos llamadas a presentar ofrendas quemadas e incienso aromático al Señor. Que nuestra vida sea un incienso aromático hacia el corazón de Dios, que cuando Dios vea nuestro corazón como mujeres, realmente nosotras podamos desprender un incienso aromático al Señor en la mañana y en la tarde. Colocamos a Cristo como nuestro pan en la presencia, en la mesa, y encendemos nuestro corazón, encendemos nuestro espíritu cada noche en el candelabro de oro. Y es como dice Cantar de los Cantares, en el último capítulo, se los voy a leer. Es Cantares 8:13. Dice: amada mía, tú que te entretienes en los jardines, tus compañeros tienen la dicha de oír tu voz. Déjame oírla también. Y yo me imagino a este Padre tan amoroso, a Cristo tan misericordioso, diciéndonos como mujeres: déjame también oír tu voz. Así como tenemos alguna aflicción y levantamos constantemente nuestras manos, que también está bien para pedir ayuda, pero también somos llamadas a la adoración y que el Padre reciba la recompensa, que Cristo reciba la recompensa de su sacrificio al escuchar nuestra voz diciendo: santo eres, bueno eres, digno eres, Señor. Y que nuestra vida sea una alabanza constante, con entendimiento y con sabiduría, con entrega, que no importa lo que sea, que dejemos nuestros pastizales, nuestros terrenos, que nuestra vida impulse y permea a otros, y que de día y de noche Dios pueda escuchar nuestra oración. Un anhelo que hay en mi corazón, no, es que cuando yo esté delante de Cristo, Él ya conozca mi voz, porque yo aquí en la tierra estuve constantemente hablando con Él y adorándolo. Y que Él diga: yo conozco tu voz, yo conozco tu voz. Y creo que como mujeres somos llamadas a la adoración en acciones y también reflejarla con nuestra voz, para que cuando estemos frente a nuestra esperanza, frente a nuestra herencia, que es Cristo Jesús, Él pueda decir: yo reconozco tu voz, porque me adoraste, porque me amaste, porque me exaltaste. Entonces, el día de hoy yo las invito como cuerpo, como familia, a ser como estos levitas que entregan todo, pero que están en continuo servicio, que permean a las demás generaciones para ir y seguir a Cristo y adorarlo en espíritu y en verdad. Y que ahora que escuchamos este llamado de parte de Dios de seguir el gozo de la adoración, realmente podamos tomarlo con responsabilidad, con entendimiento, con sabiduría, y ser de esa generación que dice el Salmo: bienaventurados aquellos que saben clamar el nombre del Señor. Bienaventuradas las mujeres
que saben clamar el nombre del Señor. Bienaventurada la red que sabe clamar y ministrar el nombre del Señor. Y tal vez en tu casa tengas dificultades como los levitas aquí, porque obviamente era una dificultad no poder servirle al Señor en medio de esta temporada, de esta guerra que estaban atravesando, pero ellos en lugar de dejar, de quedarse en la queja, dijeron, no, yo fui hecho para adorar, yo fui hecho para servir al Señor y lo voy a cumplir. Y como mujeres somos hechas para amar a Cristo con nuestro corazón, para adorarlo en espíritu y en verdad. Y ahora te invito a que, y, bueno, yo no, sino Dios, a que podamos cumplir con nuestro llamado, porque cuando dejamos de ver por un rato nuestra situación y comenzamos a ver al Rey de Reyes y al Señor de Señores, todas nuestras preocupaciones se van disipando, porque nuestra verdadera mm, como nuestro verdadero propósito va tomando su lugar dentro de nosotras. Y así podemos caminar con victoria, con entendimiento, con sabiduría y con gozo. Entonces, si me permiten, vamos a orar por esto. Ay, Señor, te damos muchas gracias por lo que tú has hablado en nuestros corazones, Señor. El día de hoy oro para que crece en nosotros un corazón de levita que está dispuesto a dejarlo todo por ti, Señor. Que crees en nosotros un corazón de levita que permea a las demás generaciones y las invita con sus actitudes a seguirte, Señor. Crea en nosotros unas mujeres con entendimiento que sepan ministrar tu corazón, Señor, que no importa hacia dónde tengamos que viajar, lo haremos porque tú eres nuestra herencia, porque tú eres nuestra porción, Señor. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu corazón y el día de hoy nos levantamos como esas mujeres que te adoran en espíritu y en verdad, Señor. Que siempre que tú estés buscando adoradores en espíritu y en verdad, puedas encontrar en nosotras ese corazón de adoración y no solamente en alabanza, sino también en actitudes, Señor. Espíritu Santo, crea en nosotras un corazón limpio y renueva nuestra fidelidad para caminar con valor y seguirte hacia donde tú vayas. No importa lo que la gente diga, no importa lo que Satanás nos quiera invitar, el día de hoy decimos no a las mentiras de Satanás y te decimos sí a ti, Jesús. Pase lo que pase, cueste lo que cueste, te adoraremos porque entendemos nuestro llamado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios las bendiga mucho.